Mi vecino está usando herramientas eléctricas después de las 10 de la noche. Juro que no estoy siendo ese vecino imbécil pedante. La ordenanza sobre el ruido comienza a las 10 p.m. y la mayoría de la gente la respeta porque hay muchos niños pequeños en el vecindario. Pero mi vecino al otro lado de la calle está remodelando su casa y el miércoles pasado comenzó a cortar cosas a las 10:30 de la noche. Sonaba como metal. Un gemido agudo que penetraba fácilmente en las paredes de mi casa y, sin duda, se extendía por las inmediaciones. Pensé, está bien, tal vez se está quedando un poco atrás y necesita desesperadamente hacer esto para cumplir con algún horario. Después de todo, se está enfriando bastante rápido, o tal vez tiene algunos profesionales y algo debe hacerse antes de eso. Intento ser un buen vecino y darles a las personas un poco de tolerancia. Las 11 de la noche dieron la vuelta. Él siguió trabajando. Ese chillido infernal, luego una breve pausa de silencio. Cada vez que se detenía, pensaba que tal vez ya había terminado y que podía irme a la cama y luego comenzaría de nuevo. Me preguntaba si debería llamar a la policía. Me preguntaba si les importaría. Una queja de ruido parece bastante trivial, especialmente porque solo fue una noche. No era como si tuviera la costumbre de ser ruidoso. Esa racionalización no hizo que fuera más fácil dormir. Me tiré en la cama durante unos 30 minutos antes de rendirme. Fui a la sala de estar para mirar televisión con la esperanza de distraerme lo suficiente como para dormir. No funcionó. El chirrido de la sierra atravesó el diálogo de la película que había puesto, rompiéndome concentración ociosa. Cuanto más se fue, más enojado me puse. Luego, alrededor de las 12:30 am, el ruido se detuvo durante 15 minutos completos. Me senté en el sofá de mi sala de estar, escuchando atentamente, esperando poder finalmente dormir. Otro gemido agudo, de alguna manera más fuerte esta vez, y me puse de pie de un salto, tiré el control remoto al otro lado de la habitación y grité algunas blasfemias en la pared. Todavía no llamé a la policía. No estaba listo para una confrontación. Estaba tratando de ser paciente. Pero honestamente, esperaba que alguien más fuera a presentar una queja. Era muy probable. Alguien seguía llamando a la policía a otro vecino porque no les gusta cómo estaciona su camioneta con el remolque frente a su casa. Lo cual creo que es ridículo. Dirige su propio negocio de cuidado del césped. Este no es un vecindario de cuello blanco con una OA que le dice de qué color deben ser las tejas de pizarra para que todas las casas tengan un aspecto uniforme cuando se ven desde el campo de golf cercano. Estoy tan jodidamente cansado. Estoy divagando. Sorprendentemente, sean quienes sean, no llamaron a la policía. Así que lidié con el ruido hasta la 1 de la mañana, cuando finalmente se detuvo para siempre. Le envié un mensaje a mis compañeros de trabajo sobre mi vecino imbécil y posiblemente llegué tarde, la marca de tiempo en el mensaje explicaría todo, y luego me tiré a la cama y me quedé dormido. Lo hice bastante bien al día siguiente. Me levanté a mi hora habitual por puro hábito y seguí con la ayuda del café. Dormí un poco cuando llegué a casa. Hablé con mi vecino de al lado, el que tenía la camioneta con el remolque, cuando salí a revisar el correo. También nos había mantenido el ruido y se sorprendieron de que nadie se quejara. Los vecinos justo al lado del delincuente tenían un niño pequeño, después de todo, que seguramente no podía dormir a través de la raqueta. Pero ambos estuvimos de acuerdo en que probablemente fue un hecho único y que no valía la pena enfrentarlo. No lo fue. El ruido comenzó alrededor de la medianoche. Ya estaba dormido y el chirrido de una sierra eléctrica me despertó. Me acosté en la cama, mirando el techo de mi cuarto oscuro, preguntándome en qué clase de infierno suburbano estaba viviendo actualmente. ¿Me atreví a ir allí y enfrentarlo? ¿Te arriesgas a aliar la relación pacífica que tuve con mi vecino? No éramos amigos, pero tampoco éramos enemigos. He estado aquí 6 años sin problemas. Lo haría diplomáticamente, pensé. Explica por qué esto fue problemático para mí y luego pregunta por su razón para trabajar tan tarde. Tal vez sugiera que haga todo el trabajo de herramientas eléctricas durante el próximo fin de semana. O, al menos, averigüe cuánto tiempo más usaría la sierra eléctrica y decida si podría vivir con eso y comprar algunos tapones para los oídos a la mañana siguiente. Me puse los zapatos, saqué una chaqueta y me puse el celular en el bolsillo. Entonces me fui. La puerta del garaje estaba arriba y su auto estaba estacionado en la calle, dejando la entrada y el interior del garaje abiertos.
La luz del techo estaba encendida y se colocó un pequeño reflector para iluminar aún más su espacio de trabajo. El camino de entrada brillaba con líquido vidrioso bajo la luz de la calle, saliendo del charco en el piso del garaje y bajando a la canaleta. Esto parecía extraño, hasta que me di cuenta de lo que estaba cortando. Loseta. Estaba usando una sierra mojada. Una pila de azulejos sin cortar se apilaron a lo largo del costado del garaje. Esperé hasta una pausa en la que dejó a un lado las 2 piezas de baldosas y se volvió para recoger otra. Era una gran pila. Me preguntaba qué parte de su casa estaba alicatando. Tenemos el mismo plano de planta. Los baños y la cocina son bastante pequeños. Disculpe, dije en el silencio. Solo quería preguntar cuánto tiempo más necesitarás usar la sierra. Comience cortésmente. No lo conviertas en una confrontación de inmediato. No puedo decirte lo contento que estoy, porque después de hablar, se dio la vuelta para mirarme y mis entrañas se llenaron de frío terror. No era humano. No hay otra explicación. Su cuerpo era humano, sus manos eran humanas, pero su cabeza, como un lobo, casi. Orejas puntiagudas que eran demasiado triangulares, sin pelo, y el resto del pelaje era corto y erizado, como si hubiera sido chamuscado. Pude ver carne pálida debajo en los parches donde estaba desgastada. El cráneo estaba aplanado, como si todo se hubiera comprimido, aplastando las cuencas de los ojos en finas líneas negras de carne doblada. La piel se retiró de la mandíbula, revelando encías blancas y dientes de marfil que brillaban y goteaban con saliva. ¿Sí? Me gruñó, su mandíbula se abrió y no había lengua ni garganta, solo una oscura oscuridad en el interior. Me llevó un momento encontrar mi voz. Me miró expectante con ojos que no estaban allí. Yo solo, el ruido, tartamudeé. Bueno, necesito hacer esto, respondió a la defensiva, señalando vagamente los azulejos. Mis ojos instintivamente siguieron su mano y se posaron en la pila de azulejos sin cortar. El color era horrible. Un rosa carnoso intercalado con manchas de rojo más oscuro y una línea recta o una mancha blanca ocasional. Había algo inquietantemente fascinante en el azulejo y lo miré fijamente, tratando de comprender por qué su apariencia me parecía tan familiar. Luego tomó uno de la parte superior de la pila y el de abajo parpadeó hacia mí. Se colocó un globo ocular cerca de una esquina. Me miró con los ojos muy abiertos, y las esquinas del párpado rebosaban de lágrimas que se acumulaban en la superficie lisa de la carne comprimida, los músculos y los huesos. Miré el líquido a mis pies. Brillaba rojo a la luz del garaje. Y luego puso el azulejo en la sierra y encendió la cuchilla y escuché el grito de la sierra y el grito de la boca que estaba en el azulejo, chillando de agonía mientras la cortaba limpiamente por la mitad. Me miró de nuevo cuando terminó. Le dije que estaba bien, que solo conseguiría unos tapones para los oídos y esperaba que pudiera terminar su remodelación rápidamente. Luego me fui a casa y no dormí el resto de la noche, alternando entre tirones secos en el baño, sollozando y gritando incoherentemente a la pared mientras esa sierra infernal seguía y seguía y seguía. Supongo que debería haber llamado a la policía, pero confieso que no estaba en un estado mental correcto. Llegó la mañana y me fui a trabajar solo porque no podía soportar quedarme en el vecindario. Miré el camino de entrada del vecino mientras retrocedía mi auto. Todavía estaba húmedo y el agua fangosa se acumulaba a lo largo de la acera. Sin sangre. Todo fue solo un producto de mi cerebro privado de sueño, me dije. De camino a casa desde el trabajo compré unos tapones para los oídos en la farmacia. Luego volví a hablar con mi vecino junto al buzón. Estaba pensando en hablar con el chico. Le dije que era una idea terrible. Confía en mí, dije. Ya lo intenté. No hubo herramientas eléctricas el viernes, ni para el resto del fin de semana. Estaba profundamente aliviado. Lo que sea que estaba pasando, seguramente había terminado. Estuve mirando por la ventana todo el fin de semana, esperando echar un vistazo a mi vecino, y finalmente lo hice el domingo. Se veía normal. Su rostro era humano. Cada vez más, me convencí de que había imaginado todo el asunto. Tal vez me había quedado dormido en mi sofá y era simplemente un sueño hiperrealista. Luego, el lunes, se entregó una pila de ladrillos a su entrada. Y anoche la sierra volvió a arrancar. Permanecí en mi casa y miré por la ventana a través de las cortinas. Eran las 11 de la noche. Pude ver claramente sus orejas triangulares y el hocico de su mandíbula canina.
Había pasado el fin de semana leyendo sobre las leyes de ordenanzas sobre el ruido, así que sabía que estábamos dentro de las restricciones aplicables. Todo lo que necesitaría era una llamada telefónica a la línea que no fuera de emergencia y una explicación de que este era un patrón consistente ahora. Ni siquiera sería ese vecino imbécil llamando. Él era el gilipollas. Entonces el vecino de al lado, el que tenía un niño pequeño, se acercó. Lo miré, mi respiración apretada en mi pecho. Es un gran tipo con intrincados tatuajes de manga completa. Se viste de Nazgûl todos los años para repartir dulces para Halloween, con una espada. Parece agradable. Había revisado 2 veces algunos trabajos eléctricos que hice en mi casa a principios de este año, pero por lo demás no hablamos mucho. El vecino tatuado quedó visiblemente desconcertado cuando se acercó. Se quedó mirando al hombre lobo por un momento y parecían estar hablando. No podía escuchar lo que se decía, pero el vecino tatuado estaba cada vez más agitado a medida que avanzaba la conversación. Extendió un brazo para señalar a su casa y estaba claro que estaba gritando en ese momento. Tal vez también fue privado de sueño y hacer malas elecciones como resultado, porque no estaba seguro de que me he gritado algo claramente de modo inhumano. O tal vez eso es solo hablar en retrospectiva. Confieso que sentí algo de su ira mientras veía la escena. Solo quería una buena noche de sueño, por el amor de Dios, y realmente tenía que estar trabajando en este maldito proyecto entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. El vecino de la sierra volvió la cabeza, como en su misión. El vecino tatuado hizo una pausa en su diatriba. Y en ese breve respiro, la cosa del lobo se levantó, echó los hombros hacia atrás, y su cuello pareció alargarse, el músculo se onduló y se hinchó, y abrió la boca tanto que la mandíbula inferior se agitó como una bisagra rota, y luego se mordió la cabeza de mi vecino. La sangre se elevó en el aire, salpicando la sierra, los ladrillos y el garaje cuando el cuerpo se convulsionó y luego cayó al suelo. Grité y me alejé de la ventana. Luego estuve violenta y horriblemente enferma cuando todo mi cuerpo se rebeló ante el horror que acababa de ver. Me llevó un tiempo a recuperarme lo suficiente como para volver a mirar. Estaba temblorosa, mis músculos débiles por el cansancio y las náuseas. Temblando, abrí la cortina lo suficiente como para poder ver el garaje de mi vecino. Estaba inclinado sobre la sierra, pasando gruesas losas de lo que parecía ser madera a través de ella. El cuerpo de mi vecino se había ido. No recordaba que hubiera madera en su garaje antes. Luego tomó otra pieza y la colocó, y vi que las espirales y los anillos en la madera parecían tatuajes. Bajó la hoja de sierra y la sangre brotó, salpicando en el suelo y bajando por el camino de entrada a la calle. Llamé al 911. Les dije que mi vecino ha estado usando herramientas eléctricas a altas horas de la noche durante unos días y que mi vecino se había ido y había escuchado peleas y me preocupaba que alguien hubiera resultado herido en la confrontación. Llegaron rápidamente y pasé por mi sala de estar, mirando las luces del crucero de la policía bailar a través de la pared del fondo. El oficial no habló mucho. Luego vino a mi casa, ya que lo había denunciado, y habló conmigo sobre lo que había escuchado. No era terriblemente coherente. Me disculpé, explicando que no había podido dormir a través del ruido. El oficial fue cortés y me dijo que no había señales de que la discusión se hubiera intensificado más allá de algunos gritos. Le había advertido al vecino sobre el ruido y le dijo que lo apagara. Le pregunté si había visto algo inusual. No, dijo el oficial. Dijo que debería dormir un poco, claramente estaba teniendo una noche difícil. Luego se fue y miré por la ventana mientras el vecino cerraba la puerta del garaje, con una tabla tatuada a medio cortar todavía en la sierra, goteando lentamente sangre de la herida abierta. Mi jefe me dijo hoy que debería irme a casa y dormir. No me veo bien, mis ojos son huecos oscuros en mi cara, rodeados de manchas de sangre por todo ese vómito. Estoy mareado por la falta de sueño. Rechacé. Tengo miedo de irme a casa. Estoy considerando conseguir un agente inmobiliario y solo mudarme, pero ¿qué pasaría con la persona que se mudó? Al menos ahora sé que estar lejos de la casa de enfrente. La policía volvió cuando llegué a casa hoy. Estaban hablando con el vecino con el niño pequeño. La esposa, esta vez. Sus ojos estaban rojos por el llanto. No tuve que escuchar la conversación para saber lo que se decía. Él está desaparecido. Él no vino a casa. La policía volvió a registrar la casa del vecino, revisó el interior y el patio trasero y lo observé todo el tiempo, esperando desesperadamente que encontraran algo.
Pero no lo hicieron, porque vinieron y volvieron a hablar conmigo, y lloré un poco y el detective se mostró comprensivo y tomó nota de todo lo que dije. No dije nada sobre el lobo. Solo dije que el vecino fue al lado para quejarse de las herramientas eléctricas. Escuché gritos. Eso fue todo. Son las 10:30 p.m. en este momento. He estado escuchando la sierra durante la última media hora. Tengo demasiado miedo de mirar y ver lo que está cortando. El sonido de la sierra me recuerda a los gritos, pero creo que esta vez es solo mi imaginación. He intentado ponerme tapones para los oídos, pero no es suficiente, todavía puedo escucharlo débilmente y estoy demasiado ansioso por dormir, sabiendo lo que hay ahí fuera. Tengo una habitación de hotel mañana por la noche y todas las noches hasta que termine su maldita remodelación.